Rumor de besos y batir mis alas, mirar al cielo y no sentí nada. Mis lágrimas son agua y van al mar, y ni siquiera tú lo pudiste sospechar. Por una mirada y un mundo, por una caricia y un cielo profundo, y escaparnos juntos. Y por más que lo pienso no paro de dudar, no sé, darte ese vestido que un día te compré, cantarte aquella frase que compuse ayer. De tanto en cuando va pasando, te juro que ya no lo sé. Si lanzarme al abismo no se me da bien, necesito señales para comprender que si se acaba el mundo seguiremos juntos, fundidos en la misma piel. Tienes tu vida, tengo la mía. Vivimos juntos por hipocresía, presumo de lo que no consumo. Si fuera mi cerveza está en el desayuno, contando margarita me deshojaste, viviendo ya en un cuadro de Velázquez. Y contigo tuve fantasía, que si te tengo un día cierro mis ojos ya podía pintarte. Y solo una pluma serena mi alma, rueda la tinta, encuentro la calma. Me duele no tener valor ni 50 sombras, impresionarte viendo en Nueva York. No lo que tengo por ahí yo presumo. Me regalaron un reloj en un amor que olía humo, así que aquí me tienes, buena o mala, dispuesto para dar la cara. No sé, ese vestido que un día te compré, o aquella frase que compuse ayer. De tanto en cuando va pasando, te juro que ya no lo sé. Si lanzarme al abismo no se me da bien, necesito señales para comprender que si se acaba el mundo seguiremos juntos, fundidos y en la misma piel. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, ese vestido que un día te compré, o aquella frase que compuse ayer. De tanto en cuando va pasando, rumor de besos que se van. Rumor de besos y batir mis alas. Buenas tardes, amadísimo reflejo. Estamos en Somos Live
Desde la luz de tu conciencia, Reina Amaya, Víctor Barreda. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Reina? Feliz inicio de semana. Buen Y, inicio de semana, gracias. y ya casi inicio de mes, ¿no? Qué rápido. Pues sí, así sucede con el tiempo en el mundo de las formas. Con los espacios, ¿verdad? Ya estamos por concluir septiembre y bueno, es un gusto saludarlos a todos ustedes. Hoy tenemos un tema, pues siempre es muy interesante. Yo digo que es el gran reto de la humanidad. Estamos viendo apego y desapego, ¿sí? Así es todo un tema. ¿Qué entiendes tú por apego? Vamos a empezar con el tema de apego. Bueno, hay dos vertientes relacionadas o dos focos o puntos de vista acerca del apego. Ujú. El apego de pronto se sataniza porque se dice, es que no debo estar apegado a nada y Ujú. entonces los bienes materiales, el cuerpo, en fin. Y por otro lado, hablamos del apego en la familia o de esa dosis de apego que requiere existir como una foto que va a aparecer por ahí entre Ujú. una madre y sus hijos. Es lo que hace que se mantengan juntos. Lo que sucede es que a través del tiempo, ese Ujú. vínculo de ese apego se modifica y se convierte en algo más. Va al punto de que la mamá piensa que el niño es suyo, es su Le propiedad. pertenece. Ujú. Exacto. Pues empezando por definir, sí, en efecto, esas dos vertientes y creo que abarcan muchas ideas esas dos vertientes, pero básicamente el apego es esa inclinación o preferencia especial por algo o alguien, porque también hay apego a las cosas, Claro, por supuesto, ¿sí? sí. Y como va a aparecer más adelante, quien tiene a quién es la diferencia. Así es. Y creo que desde ese meollo del asunto, ¿quién tiene a quién? Si yo tengo el apego o el apego me tiene a mí, Sí, podemos empezar a desenrollar la madeja de lo complejo que el apego es. ¿Tú crees, Reina, que nacemos con algún apego cuando nacemos? Cuando no, llegamos al planeta? no, ¿No? en algún lugar yo leí algo que me pareció Ujú. maravilloso, que un bebé no distingue entre su cuna y él, la mamá y él, Ujú. piensa que todo es lo mismo, Ujú. o sea, Qué padre. que la cuna es el mismo, que las sabanitas, que la mamá, que Su todo es parte popó, todo. de esa, todo es Ujú. parte de una unidad. Por lo tanto, no hay apego, porque está esta completud precisamente Ujú. de sentir que todo es él. A mí, yo creo que hemos haber leído en algún momento un artículo parecido, porque yo leía, ahorita que te dije la popo, cómo es importante volver a ese cristal con el que un bebé recién nacido puede ver el planeta o el mundo exterior, porque cero apego, o Sí, sea, cero apego. claro. De hecho, no ve parte de ir descubriendo su cuerpo, es lo que comienza, lo que tú decías en esa definición de esas dos vertientes, empieza a reconocer a la mamá, y empieza a necesitar de la mamá y la empieza como a manipular, pero de una forma muy sana. Bueno, pero Ajá. sí, Sí, yo creo quiero que evitar la palabra sí, manipular, exacto, sí, sí. pero el niño tiene, es que, ¿qué otra palabra sería? Bueno, Porque es su capacidad básica donde él, pues, todavía no tiene movimientos responsabilidad. controlados. Su responsabilidad, Eso sí, es, la se oye muy responsabilidad. tremendo para un bebé, pero sí es su Sí, responsabilidad porque es la habilidad que él tiene ah, para responderse a sí mismo. Y eso es lo que ocupa y empieza ese apego donde la mamá, ahí viene la correspondencia. Bueno, también es necesario que sienta algo la mamá, ¿no? claro, por eso Porque estamos si diciendo. no, imagínate que la mamá no sienta ningún Dice, apego. pues ya me voy. ¿Qué es esto? No, es como una. El niño está llorando. Ha de Bueno, tener hambre, que lo resuelva. sí, me voy porque quién sabe, este niño, pues nada. En esa etapa que surge, si nos vamos por esa vertiente, qué necesario es esa comunicación mediante el apego, ¿no? A ver, lo que pasa es que sí tienes razón, Reina, la palabra apego se ha como satanizado, no me gusta, se ha como tergiversado el término, porque esa es la palabra, apego, ¿sí? Es
sentir algo especial o una inclinación especial por algo o por alguien, pero se le ha dado otra connotación como de propiedad y pertenencia egoísta, ¿no? Sí, lo que sucede es que como existe esta parte en donde algunas personas piensan que tener es poseer Ajá. y que dependen de eso que creen que poseen y se aferran a ello, por eso es que el apego ha tenido, yo creo que esta como distorsión en su significado. A ver, voy a dar un ejemplo porque me gustaría mucho que las personas entren al tema de apego y desapego en el sentido del coaching, que es estas conversaciones que estamos llevando a cabo Reina y un servidor. Es precisamente para ilustrarte cómo en sesiones de coaching se tocan temas muy comunes, pero al mismo tiempo como muy básicos. Es como que revisar tu compendio personal, y la cuestión del apego es una que se revisa, y es muy común, algunas personas cuando hablan de alguien o de un hijo dicen mi hijo, mi esposa, Bueno, mi coche, mi casa, y entonces el coach ahí empieza a tomar nota en su mente y dice, a ver, ¿cómo se llama tu hijo? Porque es muy importante empezar a desenrollar ese meollo, porque esa pertenencia donde ya está rayando en otros, sí, ¿no? En otros ámbitos, es importante revisarla. A veces lo hacemos de forma automática, algunas personas. sí, bueno, y yo digo, en realidad ese adjetivo posesivo mi es para diferenciar, por ejemplo, si yo digo mi mamá, para saber Ajá. cuál es la mía y cuál es la de la Ajá, vecina. para- Para eso sirve nada más, no, La no porque, mamá. sí, porque si yo digo la mamá, pues cuál, Ujú. la mía, la de la vecina o cuál. Y para eso sirve nada más, para identificar. Si esta es Posesivo. mi botella de agua y Esta ahí es está la la de Víctor, mía. sin embargo, el mi se lo quito Ajá. interiormente porque en realidad no es mía, es No, una botella de agua que yo estoy usando por claro. ahora. Ujú. Por eso yo digo la casa donde habito. A mí no Ajá. me gusta decir mi casa, sino yo digo la casa donde habito y los gatos que me acompañan. Así es. Evito dentro de lo posible Pero esto es de el... una correcta Ujú, corrección del lenguaje, que es por lo que estoy haciendo la distinción, mm. para que rápido entremos al tema, porque acuérdense que aquí se nos va el tiempo así, y es una manera correcta. Es como escuchar a la persona decir, es que fui a ver a mi doctor. Sí, claro, yo digo el doctor o el terapeuta que alquilo. Ajá, y lo ha dicho en muchos programas, si tú lo Ajá. revisas, que sería fabuloso. Es una forma correcta de referirse a algo o a alguien. Es la casa que yo habito, no es mi casa. Ese mi llega un momento en que sustituye tanto tu entereza que ya no sabes dónde empiezas tú y dónde termina aquello, ¿eh? Claro, Y eso es claro. lo peligroso del tema, o sea, del tema que estamos desenrollando hoy, que es ¿cómo se llama? Apego y Apego y desapego. desapego. Pero enfocándonos al total apego, creo que hay un momento en nuestra tierna infancia, sobre todo cuando requerimos tanto de mamá y también de papá y de terceros, o sea, Sí, es necesario ir creando esos apegos, pero siempre, ya cuando está uno en la vida adulta, conviene revisar esa lista. claro, sigue habiendo o sigue existiendo un vínculo entre esas personas, en este caso hablando de la familia y yo. Así Sin es. embargo, no es un vínculo que me lleve a Ujú, agarrarme de aquello y pensar que es mi necesidad. Y de ahí, de ujú. esa parte de necesidad, de ahí Es parto un yo. tema, sasazo, Ajá, necesidad. de ahí parto. Desde la necesidad, esta es la ruta crítica que por ahí va a aparecer la foto. Dice necesidad, apego, miedo, sufrimiento garantizado con todos los gastos por pagar. Ajá. Ahora, Y el miedo se queda incluido. ajá, claro, porque el miedo es Nunca parte de abandona, eso. es Es que parte. todo, Así es es. todo. La necesidad es el punto de partida. Ujú. Cuando yo pienso, creo que Que necesito, necesito. cuando se me olvida, porque lo que tú estás diciendo, lo que tú dijiste hace un rato acerca del bebé, de cómo ellos ven las cosas de otra manera, es nuestra esencia, Víctor. Ujú, Así así que es. se trata de regresar a lo que realmente somos. Ujú, Pero bueno, desde el surgimiento de esa necesidad,
viene ese apego, Ujú. ese querer poseer Ujú. aquello porque lo necesito Ujú. y quiero que sea mío y tengo miedo de perderlo, todo el Ujú. tiempo tengo mucho miedo de perderlo Ujú. y desde luego de ahí surge el sufrimiento, claro, Ujú. porque la persona ni siquiera disfruta Ujú. de ese vínculo porque hay tanto apego que todo el tiempo está teniendo mucho miedo y si me lo roban y si me lo Así quitan y es. si se va y si me deja, etcétera, y es una angustia que no la deja respirar. Hay una verdad en esto de que estamos explicando, incluso hay una imagen detrás de nosotros que nos deja ver cómo el ser humano, como ser vivo, al formarse como ser, necesita de ayuda de su madre, para que lo cuide. O Sí, sea, no somos caballitos de mar, ni somos pollitos. pollitos. Bueno, los pollitos también necesitan a su No, mamá. no, no. Una vez que los pollitos salen del cascarón, la gallina los picotea y les dice, ¡hola! Métanse. Ah, sí. Sáquese, Y la sáquese, mamá y lo de sáquese. los pollitos no Ajá. es No, real. no. Yo iba a Eh, poner el ejemplo de los ajolotes, la desecha la rana y la rana jamás se vuelve a ocupar de ellos. sí, O sea, no somos esa especie. Era lo que quería yo distinguir. El ser humano, al nacer con tantas fragilidades, porque realmente tiene una fragilidad, y de hecho yo creo que el cuerpo humano siempre es como muy frágil, a sí, veces y ese es todo un tema muy es interesante un tema que a mí me sasazo. gustaría tocar Me, después. me encanta porque de veras es muy frágil la esencia humana, sin embargo también es muy fuerte y muy poderosa, pero en esa tierna etapa que es un recién nacido hasta cierta edad de la infancia, requiere de los cuidados de una persona cuidadosa, amorosa y entregada que lo alimente, que lo limpie, que lo cuide, porque de otra forma ese producto, llamándolo así, no se daría. Sí, bueno, el bebé no tiene la capacidad recién nacido de levantarse a buscar la mamila, ni No, de cambiarse los pañales. O nada. sea, cuando nacemos somos absolutamente inútiles. Así es. A ver si nos aparece alguna otra imagen. Pero bueno, la idea es precisamente hablar de eso, Claro. ese apego natural que la humanidad tiene que llevar a cabo, ¿sí? Sí, como un proceso Vivir, natural, que requiere vivirlo, vivir, y sí. que llega un momento donde cuando el niño o en la sociedad, porque todo esto está condicionado socialmente, Mm. porque en ciertas sociedades a las niñas se les da un tratamiento y a los niños otro, o a una edad determinada. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que ahora los niños casi recién nacidos ya van a guarderías o a Bueno, no, no, prenatal. sí, no tanto. Yo creo que Sí, como, no, pero seguramente cuando tienen 2 meses o algo así, 1 mes o 2 meses, pero pues no, me hace no tan, demasiado. no tan recién nacidos. Bueno, eso lo investigamos mejor. Sí, lo Sí, investigamos para no estar claro. diciendo cuentos, pero a lo que me refiero es que dependiendo de los roles sociales, hoy en día la mujer trabaja, Claro. antes no trabajaban, por decirlo así, en la mayor, y entonces se podía hacer cargo de las crías o de los hijos, pero ahora hay una necesidad de encargárselo a alguien que se haga cargo de ese, y fíjate, todo eso va alterando los apegos, bueno, alterándolos y condicionándolos. Pero ahí surge otra situación que yo veo mucho en adolescentes, cuando la mamá ha requerido trabajar y los ha dejado con alguien o los manda a una Mm. guardería. Y eso también ya será tema de Y otro mira lo que programa apareció allá diferente. atrás. Ajá. Está genial. Explícales esa imagen, Reina. Pues esa imagen es una soga a punto de romperse. Así Es ese Un vínculo hilito. tan frágil que puede unir a una persona con otra o a un, no sé, a un trabajo o a una posesión, algo así por el estilo. Es un hilo muy frágil Ujú, porque nada me pertenece precisamente y en cualquier momento ese hilo se rompe ujú, y ahí está esta maestría del ser humano, como una sola palabra, de darse cuenta de que todo está bien, ujú, que su vida continúa ujú. y no se acaba porque se rompa ese vínculo. Así Es es. simplemente hacer desde la parte de tanatología, voy a mencionar, es hacer un proceso de duelo Ujú, para cerrar ese ciclo y seguir con lo que sigue, ya está. Sin embargo, el quedarse ahí o el pensar, el miedo a que se rompa ese vínculo que parece tan delgado o que ujú, es tan delgado, es
lo que surge de la necesidad, como ya lo dijimos. De hecho, yo puedo decirlo así, Reina, viene siendo como que un ciclo natural, tanto el apego como el desapego, y no está ni bien ni mal, sino es natural que suceda. Lo que ya no es natural es que lo impidamos o que lo propiciemos porque se convierte en otra cosa. Por poner de los ejemplos que estábamos hablando de la madre y el hijo, cuando la mamá ya crea un apego tal donde se cree propietaria de la vida del niño o del hijo o del hombre, imagínate si ya pasaron los años, ¿no? Claro. Y entonces ya lo condiciona y lo manipula y ya no es feliz si esa persona no está junto a él o junto a ella. Entonces todo eso ya se convirtió en otra cosa. Ya no fue Claro. un apego o un desapego natural. Es un proceso, todo el tiempo estamos con apegos y desapegos, todo el tiempo está sucediendo. Sí, ahora, a mí me gustaría aclarar que desapego no es que ya no me importe, Ajá, no, sino está el mal desapego, entendido eso. exacto, el desapego tiene que ver con que yo lo voy a vivir o disfrutar mientras esté aquí y cuando ya no esté, ya no está. Ujú. Eso es todo, pero no quiere decir, nada me importa, nada me interesa, Ajá, porque ya, porque sería eso el apego al desapego ajá. y eso es más complejo Es todavía, todavía más complejo. es más complejo. Esa palabra de complejo, precisamente la psicología la tomó porque aparte de que es complejo, de complicado, es complejo porque cubre también como que una necesidad y va envolviendo de tal forma que empieza a volverse complejo el poder desarrollar un desapego si esas cuestiones que empiezo yo a ocupar como mecanismos de defensa, porque la mente humana, híjoles, tiene muchos recovecos, y empieza a generar apegos enfermizos que no permiten a la persona ser finalmente, ser natural, ser autónomo, ser auténtico, ser libre, ejercer incluso su vida. Los apegos y desapegos pueden empezar a alterar de alguna manera las conductas humanas. De todas las maneras. Y yo me regreso un poquito a la palabra complejo. Para Ajá. mí, como coach picky, muy picky con las palabras, Ujú. complejo no tiene un contenido emocional. Si yo digo complicado, inmediatamente mi mente fabrica, complicado, difícil, Eso es otra cosa. ¿qué va a pasar? Y complejo no tiene ningún contenido emocional, simplemente es algo complejo que, pues si es complejo, me conviene ver cómo puedo hacer que cambie su estatus. Ujú. Yo lo estudié el tema de complejo cuando estudié grafología, Reina, Ujú. y la psicología te lo plantea así, no es que sea complicado, Ajá, no viene, exacto. complejo no viene de complicado, complejo viene de los mecanismos de defensa naturales de la mente, de la psique, Claro. para encubrir, o sea, de alguna otra forma lo que busca la mente es estar bien, entonces se encubre, pero eso muchas veces no es la solución. Entonces eso se vuelve complejo. De ahí viene, Sí. viene la palabra complejo. Y de hecho, en la psicología, y creo que tú vas a entrar mucho a esos temas, porque estás estudiando eso, entran totalmente al estudio de los complejos y de los mecanismos de Sí, defensa. bueno, y eso también ya va hacia otra vertiente. Como médica, ¿no? Como de salud. médica, ya es otra cuestión. Ajá, Si como la de persona salud. tiene complejo de inferioridad o no Complejo sé de qué, tortuga. o lo que sea. Sin embargo, yo me quedo con esa palabra porque lo que yo busco cuando utilizo mi lenguaje, en mi caso, es encontrar palabras que no tienen un contenido emocional porque el subconsciente tiene grabado un significado. Y si yo digo es complicado, el subconsciente dice, sí, es Sí. complicado, ahora qué vamos a hacer, es difícil, no se va a poder resolver nunca. Sin embargo, yo digo complejo y aquel se queda tranquilo porque dice, complejo, pues no tiene ningún Es como contenido un emocional. acertijo para Pues él. a ver, haz lo que quieras con Ujú. eso que te parece complejo. Me da a mí la mano. Y entonces cuando yo tengo la mano digo, a ver, ¿cómo resuelvo finalmente esta situación que es compleja? ¿Cómo encuentro una Ujú. solución? Porque cada cuestión que aparece, que me saca del bienestar y me lleva al malestar, es un regalo que me Ujú. informa que es conveniente que yo resuelva Ujú. eso que está en medio, que es complejo.
Y como nada más es complejo, yo digo, perfecto, a ver, vamos a ver qué hago con esto. Si yo digo es complicado, es difícil, le empiezo a dar la vuelta y digo, Muchas ¿qué voy a veces hacer con hasta se da esto? la vuelta y se va porque es Exacto. complicado. Y lo Pero- mete debajo de la y alfombra. lo esconde si no sabe una solución, pero si la mente lo detecta como complejo, le da alternativas. Es interesantísimo porque es como resolver los famosos crucigramas o los laberintos. A la mente le encanta eso, o sea, A la mía no. resolver, A pero mí de no me alguna gusta. otra forma da opciones. No es lo mismo que decirles complicado, donde dice, es complicado, entonces Sí, porque eso sí, abandona. cuando yo veo un crucigrama, no, ¿qué otra cosa dijiste tú? Crucigrama, ¿o qué? Laberintos. Cuando yo veo un laberinto digo, esto es muy difícil, es muy complicado, no digo es complejo, Debería digo es decir complicado complejo. y por eso me voy, lo dejo, ya está. Y ahí está un ejemplo, Ajá. muy buen ejemplo de lo que sucede cuando en algo tan simple como un laberinto, en lugar de pensar que es complejo, yo pienso que es difícil, que es muy complicado, Ujú. y decido irme. Y eso sucede en la vida real. Por eso es que es tan importante que tú que nos estás viendo el día de hoy, y cuando nos veas también, porque esto va a perdurar en el tiempo, que te des cuenta de que es muy importante el lenguaje que tú utilizas, Ujú. cómo lo piensas, lo sientes y lo dices. Ujú. De alguna manera, quiero aprovechar la imagen que está apareciendo atrás de nosotros porque se ha ocupado en repetidas ocasiones la palabra suelto, ¿sí? Y creo que en eso entra la solución para que aquello que estamos apegados y que requerimos en un momento trabajar con el desapego, no se vuelva complicado, ¿sí? Y al mismo tiempo ni siquiera se vuelva un complejo o se complique. La idea es precisamente que esto sea un proceso natural y que sueltes, así de Sí, simple. y ya hicimos el ejercicio la semana Ujú. pasada, Lo de la Víctor, de botella. lo de la botella. Justo, mientras yo no suelto no hay nada que hacer porque tengo las manos ocupadas. Ajá. ¿Cómo puedo recibir si estoy Hagámoslo de nuevo aferrada a porque a lo mejor algo? no han visto ese A ver, y programa. entonces yo le digo, a ver, entramos en personaje. Así es. Hola, Víctor, Hola, reina. te regalo mi botella. Muchas gracias, reina. Dámela, por favor. Suelta, 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 suelta. ¿Sí? Si ella no suelta, yo no puedo recibir. Ni yo. Y entonces ahí entra un proceso que no es natural ya. Y es esa imagen donde vemos que una mujer, si te haces un poquito a un lado, reina, estás encima de la mujer, donde está simplemente liberándose y salen como aves volando de ella, es precisamente el proceso que nos ayuda a llevar a cabo ese desapego tan necesario y que creo que ya podemos irnos de lleno al tema de desapego, porque es en lo que se trabaja muchísimo en sesiones de coaching, ese proceso parece muy inocente el que diga a alguien, mi hijo, mi esposo, y donde a veces hasta, Ya se vio la muchacha. sí, donde a veces hasta omiten de una forma muy tajante el nombre de la persona, es como regresarle la identidad a ese alguien o a ese o su trabajo, o su casa, o su viaje, o de lo que estén hablando, y es importante ver quién tiene a quién. Claro, ¿Sí? sin embargo, sabes que eso también, claro, es que estoy pensando y quiero hablar al mismo tiempo, y el pensamiento es mucho más Cambiaste para acá rápido. porque te siento muy lejano. Bueno, de todas maneras, hoy hemos estado más lejos, tú y el chico, ya. Sí, pero ahí estás a cuadro. A ver, rembobino. Ajá. Estamos ya con desapego. Sí. Iba yo a decir algo muy interesante, Víctor. Sí. ¿Y qué? Y empieza a hablar mientras yo miro arriba y a la izquierda y regresa lo que yo pensaba decir. Levanto la mano y te aviso. Bueno, pues estábamos hablando ya del desapego y de la importancia que era empezar a entender cómo son mis procesos para desapegarme de ello. Y en un proceso de coaching o en una conversación de coaching está el coach muy atento a poder trabajar en ello. Sí. ¿Tiene que ver con eso? Sí, ya ok. me acordé que cuando una persona empieza a decir mi viaje, mi hijo, mi casa, mi coche y todo eso, mucho tiene que ver con esta forma no consciente de ver la vida, Ajá. aprendida, porque
quizás no sea que lo está pensando como, claro, el decir mí ya me condiciona a sentir que me pertenece. Sin embargo, es una forma de lenguaje. Sin que se te vaya la idea de lo que vas a decir, quiero No se me va a ir. recordarles esa etapa tan importante de los niños entre 3 y 4 años donde dicen mío, 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 todo es mío. O sea, es precisamente esa etapa del apego donde todo es de ellos. Les enseñas algo y dicen mío. Todo lo hacen suyo, es una etapa natural y era lo que estábamos explicando, pero oye, llegar a los 30, 40, 50 años con ese proceso de mío, 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 mío. Bueno, una cosa es eso que dices tú, esa angustia por Ajá. decir, es mío, me Ajá, pertenece, que ajá. nadie me lo quite. Y otra cosa es la forma de lenguaje cotidiana en donde la persona dice, para identificar. Ya habrá que ver después Claro. de esto qué tanto, qué tan grande o qué tan fuerte es el nivel de apego que la persona siente hacia aquello. Sin embargo, en un principio es una manera de hablar Ujú. cotidiana. Las personas lo hacen así y dicen mi casa, mi coche, mi botella de agua, qué Ujú. sé yo. Pero el coach está atento a eso porque ahí empieza a aprenderse un poquito cuando la persona... Lo que pasa es que las personas en una conversación natural de coaching a veces se refieren a ciertas personas por su nombre o por su relación que llevan. Mi suegra, mi esposo es por la relación que llevan o por su nombre. Algunas personas dicen, el ingeniero José Luis. Entonces en algunos casos sí empiezan a hacer distinciones y es muy interesante porque ahí empezamos a dejar ver o la persona deja ver hacia dónde van sus apegos y hay oportunidades de trabajar con ellas. Otros no tienen la menor importancia y pueden pasarse, ¿cómo se dice?, por alto, porque tampoco se trata de estar revisando todo. Sí, a ver, ¿por qué dijo mí? ¿Por qué dijo Sí, mí? no, A ver, ¿dónde está su título de propiedad? Hay una frase que yo sí le llego a decir a mis coaches, a mis clientes, le digo, oye, las personas no te pertenecen. Y creo que ahí hay un principio que conviene que las personas comprendamos. En efecto, los animales, las mascotas, el planeta no nos pertenece. Sí, yo digo, tener no es poseer. Ajá, Es lo que yo le digo de pronto a una persona. ajá. Cuando siento, cuando identifico, más allá de que yo lo sienta, sino cuando realmente identifico que hay un gran apego Ujú. hacia esa persona o hacia ese objeto o hacia esa situación, y ahí sí es donde yo menciono, tener no es poseer. Mira, y aquí nos está apareciendo la frase en la parte de atrás que dice, desapego, no es que tú no debas poseer nada, es que nada te posea a ti. Ya lo Claro. habías dicho. Y es por eso la pregunta de quién tiene a quién. Claro. ¿Sí? ¿La relación te tiene a ti o tú tienes una relación? Y tengo un cuento de Jorge Bucay. Pues son muy buenos. Ahí viene otro cuestionamiento y cuenta el cuento. ¿Tienes un empleo o el empleo te tiene a ti? ¿Tienes un hijo o tienes hijos o tus hijos te tienen a ti? ¿Quién tiene a quién? Vamos con el cuento. Bueno, el cuento de Jorge Bucay es que hay un señor que de pronto va caminando por la calle y ve una montaña de oro y dice, ¡oh, qué belleza, Sí, qué lo hermosa montaña de oro! Y empieza a mirar para todos lados para ver si no hay alguien que venga a recogerla. Dice, no, no es de nadie. Se la lleva. Y se va a un paraje lejano donde no hay nadie más que la montaña de oro y empieza a contemplarla. Suspira y dice, oh, nunca había tenido algo tan bello para mí. Dijeron los dos al mismo tiempo. Sí, tanto la montaña de oro como el hombre. Sí, porque entonces quiere decir que la montaña de oro poseía al hombre. Ujú. Y luego Bien. tengo otro cuento, pero ese lo dejamos para un poco más adelante. Bueno, pero no se te olvida si te recuerdo el otro cuento. No, normalmente tengo mucha capacidad de recordar Perfecto. lo que dije antes, lo que sucede es que no sé. Con esta idea conviene revisar eso del desapego porque finalmente es en lo que hay que trabajar. Hay mucho que conviene desapegarnos. Yo a lo largo de todos estos programas en lo que va del año he aprendido mucho en la convivencia con Reina, aunque convivimos en forma
fuera de cabina siempre es prestar más atención a las palabras mientras estamos a cuadro, pero también allá afuera revisarnos y escuchar cómo cómo conviene irse desapegando. ¿Se acuerdan en alguna ocasión yo le pedí que tratáramos el tema, yo no tengo que nada, y también el tema de donde ella leyó un escrito de no soy mexicana, no soy Ni mujer, cubana, ni china, ajá, ni nada. cubana, ni chuna. Eso habla de este tema que por eso lo dije yo así al inicio del programa, es el gran reto, la gran tarea de la humanidad, de los seres humanos, es ser sin el humano, simplemente ser. Y el apego, bueno, sé humano, No. o como ella nos lo dijo, ser humano, Ser junto. humano, sí. Sé humano o ser humano sin separarse. Es que Ajá. recordemos, Recordemos, estamos inventándonos palabras. recordemos que somos seres espirituales, Semos. viviendo una experiencia humana. Por eso es ser humano, porque Ajá. no puedo desligar una cosa de la otra. Ajá. No es desapegarme, justo me voy al tema y decir, no, lo humano no sirve porque yo Ajá. nada más soy ser. Y todo lo material, A lo fuera. mejor no lo dije con la suficiente, pero es lo mismo. Sé humano o ser humano. Hay una diferencia. Sí la hay. Bueno, te corresponde a ti entenderla. Pero bueno, hablando del desapego, para que no se nos vayan las cabras al monte y nos puedas contar el otro cuento, sí. Es precisamente trabajar en ello. Y en unas sesiones de coaching se pueden ir revisando todos esos temas, porque ¿qué querés? El desapego te da libertad. Finalmente la libertad es un valor bellísimo porque te da libertad de pensamiento y libertad para equivocarte y volver a elegir, ¿sí? Porque el apego es, como dicen por ahí que la justicia es una dama severa, no se diga el apego, ¿no? Bueno, y ya si habláramos de la justicia diríamos que es algo bastante relativo. Ajá. En fin. Bueno, la justicia, el término que yo dije, se refiere a la justicia social de los hombres y por eso dije que es una dama severa. Pero si la revisamos, que también sería muy interesante en un programa revisar justicia y la famosa diva deteniendo la balanza y que está con un cubierto sus ojos, es muy interesante el revisar. Pues sí, ¿De dónde surgió eso? Desde el asunto del apego, alguien podría decir, es que no es justo que me trates de esa manera. Ajá. No hay justicia en tu forma de tratarme. Muy Por eso relativa. es que es muy relativo. Muy relativo. Totalmente. Se parece un poco al término de honestidad, pero en diferentes conceptos. Sí, bueno, que también la honestidad es muy relativa. Y creo que hablamos en un programa acerca de valores, sin embargo, conviene... Pero hay unos como por ejemplo, libertad también convendría, es muy interesante. Paz también creo que una vez hablamos del amor, finalmente son como que valores que requieren honestidad, una vez lo tocamos, pero sí desmenuzarlo de tal manera como estamos ahorita tocando pero llegando al desapego, cuenta tu siguiente cuento. Bueno, había un señor que tenía una mesita en donde había una figura de porcelana preciosa que el señor tenía como uno de sus grandes tesoros. Uh-huh. Y un día él estaba sentado en la sala de su casa, lejos de esa mesa, y empezó a temblar la tierra, como sucede en ocasiones en México. Y el señor empieza el corazón. Es que, ¿y si se cae? ¿Y si se rompe? Y entonces tenía mucha angustia, pero no se podía mover porque el temblor de tierra era tan fuerte que no podía levantarse. Y cuando paró, él se levantó y caminó lentamente hacia la mesita donde se encontraba su figura, amadísima figura de porcelana, la tomó en sus manos y la rompió, la tiró al piso y la rompió. Porque se dio cuenta de que la figura lo tenía él y él dijo, no, a ver, fuera. ¿Acabó con el problema? ¿Tú crees? Pues fue un ejercicio de decir, me doy cuenta de que una figura de porcelana, un objeto, me tiene
¿cómo es posible? Y yo, si yo hubiese hecho algo semejante, a mí me sirve como un punto de partida para revisar después qué otra cosa más en mi vida me tiene. Y yo estoy ahí en esa misma posición de sentirme angustiada porque siento que estoy tan apegada que tengo miedo de perderlo y eso me quita la posibilidad de estar en paz mental. Me hace recordar una frase que creo que tiene mucho que ver con eso, que dice que hay personas que tan pobres que lo único que tienen es dinero. Exacto, cuando las pertenencias empiezan a poseernos y empezamos a no darle importancia a los valores que existen en la vida, eso empieza a modificar nuestras conductas y finalmente, pues ese hombre en ese ejemplo no era feliz. Imagínate cada vez que temblara o cuando él estuviera lejos de esa figurita, la angustia en la que puede vivir. Pues no es nada saludable. Finalmente, por eso es necesario trabajar en los apegos. ¿Sí? Y creo que nos vamos a ir a un corte para que regresemos y podamos concluir con este maravilloso tema de apego y desapego. Muy bien, regresamos. Poesía quiero leer muy lentamente con una tacita de té en una tarde de lluvia sin nada que hacer que descifrarte en tus letras, en tus comas y en tus delays. Y de palabra
Estamos de regreso y le digo a Víctor, bueno, voy a hablar mal de Erich Fromm. Tiene frases muy lindas, tiene una frase preciosa que dice que el arte de amar es ser uno sin dejar de ser dos. Eso está maravilloso. Sí, está Sin hermoso. embargo, esa frase no liga con esta otra La voy que a decir dice, yo, no te ajá. amo porque te necesito porque te amo. Y hace muchos años yo leía la frase y decía, oh, sí, qué lindo, sí, es cierto, no es que te amo porque te necesito, sino que ahora que ya te amo, me haces falta, porque las canciones dicen eso. Y luego me di cuenta con el paso de los años que es pan con lo mismo, porque al final habla de ese apego en Ujú. donde una persona depende de la otra, así, Ujú. ya está. Bueno, pero finalmente, de lo que yo quiero como que dediquemos este cierre del programa es cuando en las relaciones, porque aquí tenemos un comentario de Nelly del Pino, te mandamos nuestros saludos y gracias por escribirnos. Nos dice que nada nos pertenece. Pues en el sentido literal así es, nada nos pertenece. Venimos al mundo solo, ayudado por dos seres humanos que interactúan y que nos dan vida. Bueno, también ahí hay un meollo muy interesante de revisar, porque bueno, también no es que ellos así como por arte de coincidencia hayan generado una vida. Y yo le digo a Reina, creo que todo esto siempre hay que revisarlo de una forma como más consciente, porque lo que se hace en los procesos de coaching es crear conciencia en tus decisiones. O sea, no que las decisiones las tomes a la ligera, sino tomas decisiones conscientes. Claro. Y con esa conciencia, aunque te pueda parecer increíble, y te lo dejo que lo digas tú, Reina, ¿cómo es ese proceso de llegar a este maravilloso planeta? Bueno, podríamos tener dos puntos de vista o hablar desde dos puntos de vista diferentes. El que para mí es básico, que es pensar que no hay un accidente. Yo o tú o cualquier otro ser humano en ese espacio intermedio entre una experiencia de vida y otra, elegimos a nuestros padres Ujú. y elegimos el país, el sexo, en fin, elegimos todo. No es un accidente, no Ujú. es por azar. Desde la parte humana es esta conciencia de que dos personas digan, a ver, sí queremos tener un hijo. Ujú. No se trata de que, De repente apareció. y el hombre le dice a la mujer, y este es otro chiste, esto que este niño no tiene nombre ni apellido tampoco. Esto que te sucedió Esto que es te- un accidente. Sí, esto que te sucedió no tiene nombre ni apellido. No, ese sí fue chiste local, yo creo que fue el único que me reí. Sí, y Este, es un chiste muy malo. Pero definitivamente creo que podemos tomar conciencia de que nosotros elegimos y esa es la idea que en un momento dado queremos dejarte a ti para que entonces empieces a corregir tu manera de referirte a tu pareja o a tu familia o a tus cosas. O a las cosas, o Ujú. a la pareja, o a la familia. Ujú. Que decir es mi pareja, otra vez es nada más para identificar, Ujú. porque imagínate, me confundo y digo, pareja, y me gusta la del vecino y me la traigo a mi casa y no. Entonces me conviene saber que es mía y que aquella es suya, pero nada más Pero para hacer esa diferencia. Para hacer esa diferenciación, el coach le pregunta, ¿y cómo se llama tu pareja? Muchas veces hay un tema muy recurrente en personas divorciadas o que han tenido una ruptura, donde no saben cómo llamarle a su ex. Y hay una frase que dice, si tu ex sigue siendo tan nombrado, es que sigue siendo algo tuyo. Y entonces algo que puede ayudar a resolver para aquellos que están refiriéndose al ex todo el tiempo o que traen a colación o a su vida siempre a la expareja, porque es el padre de sus hijos, le digo, bueno, pues nómbralo así, el padre de fulanito y perenganito que son mis hijos. Y si no quieres decirlo tan largo, nada más di su nombre y ya, queda así de claro. Pero estarle poniendo la etiqueta, es que mi ex esto, es que mi ex aquello, es que mi ex el otro, empieza a sonar un ruidito ahí en la conversación, sobre todo en conversaciones de coaching, donde, bueno, este es un tema que hay que atender. Sí, bueno, y este es un tema que nos conviene atender el De los próximo ex. programa, no, el del apego y el desapego, porque apenas tocamos Uy, este sí. tema, lo tocamos, no hemos logrado profundizar, No. porque es un tema tan complejo que requiere de hablar de muchos aspectos.
Así es. Lee, por favor, el resto del comentario y luego para cerrar, lo que tenemos atrás de nosotros, que es Sí. la frase. Si dijimos hace rato que esto de no te amo porque te necesito, sino que te necesito porque te amo, el señor Walter Rizzo hizo otra frase que a mí me gusta mucho que dice, no te necesito, te prefiero. De eso se trata, de que todo aquello que está en mi vida o en la tuya se convierta en una preferencia. Lo prefiero, no lo necesito, no necesitamos nada, somos seres completos. Y Carolina lo completa diciendo, no te necesito, te prefiero por ahora. Híjole. Pero no es ese, y claro, si yo le digo a otra persona y no te necesito, te prefiero por ahora, la persona dentro de esta idea del apego dice, no, qué barbaridad, eso quiere decir, estás pensando en dejarme, ya no me quieres, te gustó alguien más, en fin, porque genera mucho ruido, ese miedo a perder lo que se siente propio. Pero es algo que conviene revisar. Esta frase tan corta encierra el meollo del asunto del apego y el desapego. Claro. No te necesito, te prefiero. Exacto. Yo, de hecho, sí he llegado ya a utilizarla en mis relaciones, inclusive con amistades, y hasta nos lo hemos dicho entre Reina y yo, y se entiende cuando elevas tu capacidad de comprender y de corregir el lenguaje. Es mucho más bello que alguien te diga, prefiero estar contigo. A ver, voy a poner otro ejemplo más simple. Cuando la persona dice es que no puedo ir a tu cumpleaños. Pues, Lo sincero es que no quiero ir a tu cumpleaños. o simplemente quiero quedarme en casa. O nada más, no voy a ir. No voy a ir. Es que no requiero dar explicaciones. Ajá, no Yo digo, requieres. no voy a ir. Y ya está. No voy a ir. Y la contraparte no debe de insistir. Es que me encantaría que nos vean luego conversando entre Reina y yo. O sea, si ella dice una cosa, no se trata de insistirle cuando, claro, hay lenguaje que es mudo, que nos está diciendo, insísteme un poco y cambio mi decisión. Y a lo mejor insisto, pero de verdad, acompáñame. Y entonces dice, bueno, ¿qué van a dar de comer? Oye, chocolate, pastel de chocolate. Y van a dar pescado al vapor o algo que a ella le guste, y entonces la puedo convencer. Pero si le digo, van a dar pozole con puerco, le digo no. O mole, y ella me dice, pues no. No necesitamos dar una explicación. No. Pero tampoco se trata de hablar con mentira. Eso de que no puedo es una, ¿cómo se dice? Una respuesta muy automática. Sí, y además requiere de una historia alrededor que diga, Mentiras. no puedo porque fíjate que hoy voy a ir a empinar papalotes, a dónde le diré, ¿quién piensa? ¿A dónde le diré que voy a empinar papalotes para que sea lo suficientemente importante para que lo entienda? Y no tiene sentido. No tiene es sentido. Simplemente eso. Yo recuerdo alguna vez que una amiga común que tenemos me mandó un mensaje invitándome, por cierto, a una reunión para un multinivel. Ajá. Y yo lo que le contesté es, no voy a ir. Ya. Y dije, oh, qué rico se siente. O sea, no le dije, voy a hacer todo lo posible y no sé si pueda porque tengo una reunión de gatos en la azotea o algo así. Sino, simplemente le contesté eso, no voy a ir, te llamo la semana entrante. Punto. Y eso no debe de alterar en lo más mínimo la relación amistosa o de pareja o la relación que se tenga con la otra persona. Recuerdo muy bien que tocamos el tema del no, aprender a decir no, y parte de manejarse sin apego alguno es aprender a ocupar el no de una forma que no se justifique. Un no no requiere ser justificado. Simplemente es no. Sí o no. Porque si te dicen sí, entonces tendrían que explicarme por qué sí vas a ir a la comida. Entonces, pero si me dicen no, me tiene que dar una explicación. Yo creo que ahí ya conviene por eso decía Reina que estamos tocando solo la parte superficial del tema de apego y desapego, porque tiene mucho que ver con la madurez y con la capacidad de comunicación que cada uno de los seres humanos
van desarrollando. A mí me gusta mucho, Reina, y creo que lo hemos mencionado en algunas ocasiones, conversar con niños. Los niños tienen muy claro estos temas y me gusta mucho. Yo a los niños me refiero a ellos por su nombre. Yo nunca les digo ni mi amor, ni mi vida, ni nada. Le digo, ¿cómo te llamas? Y hago preguntas directas y los niños te contestan en directo también. Y esta manera de ellos decirte si quieren o no quieren tal cosa, no tiene nada que ver muchas veces con apego, sobre todo cuando tú no eres ni su pariente ni su papá. Llevan a cabo una comunicación muy limpia y eso es algo que a mí me gusta mucho en los niños cuando manejan ese tipo de comunicación sin ningún apego. Y bueno, leyendo el comentario que nos estaba dando nuestra amiga Nelly del Pino, dice, bueno, en el proceso, a lo que ella se llama vida, de nuestra experiencia humana, tenemos y compartimos cosas para convivir y coordinarnos con más personas, finalmente que no nos llevamos nada, pero eso es el desapego. Pues el desapego, ya te decía yo que era como un ciclo de apego y desapego. Simple y sencillamente es no sufrir en el proceso. Es algo Claro, natural. prefiero esta botella con agua o botella de agua por ahora, Así la es. prefiero, pero no la necesito porque si se pierde, si la dejo en algún lugar que ha ocurrido con una cierta frecuencia, me consigo otra, Y ya. no me pongo a sufrir porque, oh, mi botella de agua que ya estaba acostumbrada a mi mano, Ujú. a su alrededor de su cintura y no sé, en fin, Y hagamos jala tu botella, Reina. salud. Salud. Dicen que no se brinda con agua, pero me No, encanta ni la tampoco. idea. Y hablando de etiqueta rigurosa, no se chocan las botellas ni las copas. Nada más se dice No. salud. Mi botella tiene tapa verde y a lo mejor ves que desaparece, pero ya vi que desaparece. La idea precisamente, miren, les voy a quitar la tapa para que vean que desapareció. La idea de cargar nuestra propia botella es que, bueno, si en aquel proceso de apegarnos a beber agua estamos comprando agua en las tiendas, ¿por qué no llevar mejor un traste donde yo lo reocupo, lo reciclo y dejo de estar diciendo que me preocupa el planeta, que me preocupa el Y ese plástico, ya que me es, y preocupa ese la ya es otro contaminación? tema. Y ese es otro tema, pero quiero agarrar el ejemplo de cómo traer tu propio recipiente y es algo que nos puede ayudar mucho a empezarle a dar soluciones a aquellas cosas que nos preocupan, pero que no hacemos nada con respecto a beber agua durante el día, porque estamos en una estación muy calurosa y bueno, pedimos con especial atención que pusieran una imagen del otoño para Claro. despedir el programa, porque precisamente cuando dimos la bienvenida la semana pasada al otoño, hablábamos de que el otoño es Es el, La iba a decir estación. el planeta, no, es la estación del desapego, justo porque los árboles dejan caer sus hojas, Así es. cierran un ciclo. Cierran un ciclo. Y me encanta, al inicio del programa, si lo vuelves a ver, yo encontré una imagen muy bella donde están los diferentes tonos. Que hasta recordé de lo de la teoría del color. Sí, Es tu estación, otoño, ¿no? sí, yo soy otoño. Ella es otoño y miren, viene con un rojo que le combina con el Es fondo. rojo anaranjado. Sí. Ajá, es un rojo anaranjado, porque el otoño tiene un color ocre verdoso, maravilloso. Al inicio del programa te pido que revises la imagen donde aparecemos al inicio con lo que es apego y desapego y veas cómo hay una especie de abanico del color hecho de hojas y cómo la naturaleza cierra un ciclo, increíblemente desapegándose. Claro, es igual que el día y la noche. Ujú. Imagínate tú que el día dijera, no, no me quiero ir, aquí me quiero quedar. Y la noche por ahí así, No. esperando a ver a qué horas me toca a mí. Y no, sino que es eso, es ir fluyendo, es simplemente eso, Y fluir. soltar, Y soltar, finalmente. dejar ir. Las hojas caen, se mezclan con agua, se mezclan con tierra, se convierten en tierra, se las comen insectos, se genera más tierra, eso alimenta la tierra y se genera más vida y empieza un proceso maravilloso que tiene que ver con la naturaleza y me encantan los colores del otoño, me encanta, hay como una nostalgia preciosa, me encanta, y los tonos
con esta imagen de la estación del otoño como estación del desapego. ¿Algo más, Reina? Sí, que algo que yo escribí hace algún tiempo es que los árboles en el otoño dejan caer sus hojas en la certeza de que van a tener hojas nuevas. En esa certeza, porque si el árbol dijera, no, son mis hojas y no las quiero soltar, porque qué tal si nunca más me vuelven a salir hojas y se quedara con todas esas hojas secas, pegadas, imagínate lo que sería. Entonces el árbol deja caer las hojas en esa certeza que también conviene que tengamos tú y yo, de que eso, soltar, no es perder. Sí. Dejar ir no es perder, es fluir. A veces quedarse con nada es la mejor decisión. Y me encargo de decir a veces porque nada es definitivo ni conviene generalizarlo, pero el proceso natural es dejar ir y tener la certeza de que todo va a estar bien, todo va a entrar en un ciclo. Y con esa idea, pues yo me despido de ustedes en este maravilloso programa que tuvo que ver con el apego y el desapego. Gracias, Reina. Gracias, Víctor. Nos vemos la próxima semana y seguiremos platicando, hablando acerca de apego y desapego, que es un tema muy amplio. Muy amplio. Gracias.